Hola, soy Pérez González Omar Emanuel del 503. Mi equipo está conformado por Pérez González Omar del 503. ¿Por qué? Porque lo voy a hacer yo solo. Así que bueno, este señor es Augusto Comte, que la verdad le voy a decir Augusto porque, no sé, se me hace difícil decirlo Augusto y no le quiero decir Comte. Estas consistían en tres fases, que eran las... Sí, la teológica, la metafísica y finalmente la científica. Estos prácticamente eran fases de aprendizaje. Él lo podría considerar como la fase del bebé, la fase del niño, la fase del joven, la fase del adulto. Creo que la segunda y la tercera tienen que ver con lo mismo, pero bueno. Niño, joven y adulto. En el cual consistían en estas tres, que son las que me mostró, ¿verdad? La teológica, ¿qué podemos decir de la teológica? Imaginemos que va un señor allí como con rabito. ¿Hace cuánto? Hace unos miles y miles y miles y cientos de miles de años. Yo encuentro un árbol de manzana. Ese árbol de manzana obviamente pues cayó de un árbol de manzana. Y yo digo, no manches, comida, mien, eso es comida. Agarro la manzana, me la como, veo que me nutre y wow, acabo de comer un alma. Sí. Un alma. ¿Por qué? Porque me está nutriendo y prácticamente un alma tiene vida y pues yo también tengo alma, me va a dar más vida, va a permitirme seguir con mi vida, o no sé, una mensada. El chiste es que esta persona de hace miles de años, que trae los pelos así, todos grandosos como si fuera metalero, le va a empezar a rezar. ¿Por qué? Le va a empezar a rezar porque cree que ahora todo lo que le ayude, todo mi alrededor tiene vida. Si ahorita nos ponemos un poquito exagerados porque estamos a épocas adelantadas muchísimo a lo que era antes, yo debería rezarle a esa computadora porque tiene vida propia. Yo debería rezarle al monitor, a los audífonos, al mouse, a todo lo que está ahí, a cada cosa por particular, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente en ese tiempo eran politeístas. ¿Qué es ser politeísta? Que crees en varios dioses a la vez. Poli es igual a muchos, teísta es un dios. Así que politeístas, muchos dioses. Así que bueno, Augusto decía que prácticamente ser parte de lo que es la mentalidad, pues, teológica era creer en algo. El chiste es que son muchísimos dioses, ¿no? Por ejemplo, si, pues como lo dije ahorita, pues cada uno debería tener su dios en tiempos de ahorita si siguiéramos creyendo así. Pero no es así. Prácticamente, pues sí, eran politeístas todas estas personas. Y digamos que un aspecto de ello era, por ejemplo, no sé, como el que nos puso, pues está bien enfermo, que mi papá esté enfermo, lo vamos a llevar allá a la torre mañana, le vamos a rezar al dios de la enfermedad, o no, si se lo lleva, si se lo carga la fregada es porque así lo quiso Dios, y si no, porque me lo trajo de vuelta y me lo permitió tener unos años más. Eso era prácticamente las creencias politeístas. Y un día dijeron, la verdad no sé por qué, pero pues dijeron, ¿y si todos los dioses son uno? ¿Y si realmente todos los dioses pues, pertenecen a ser un solo ser, uno nada más? Y bueno, así es como pasaron de ser politeístas a ser monoteístas. Puede ser monoteísta, creer en uno solo. ¿Por qué? Porque mono es uno, poli son muchos y monoteísta un dios. Un ejemplo sería Dios. Dios como lo conocemos es el que según vino Jesucristo y es el Hijo de Dios y todo eso, ¿verdad? Eso es prácticamente un ejemplo del monoteísmo. Obviamente lo que es ser politeísta, pues como sabemos ahorita, pues ocupamos cierto fundamento para decir Dios existe, Buda existe, Satanás existe, no lo sé, pero prácticamente uno de los aspectos que podría ser de la teoría teológica, no sé si lo puedo separar así a cada una, pues sería, por ejemplo, refundar, respaldar todo lo que dice Dios en un texto bíblico. Eso es un aspecto, por ejemplo, de lo que es la teoría. Por ejemplo, tengo mi librito aquí dice que Dios bajó, hizo este desmadre, hizo esto, hizo el otro, mandó a hacer esto y mandó a hacer el otro, ¿verdad? Ese es uno de los aspectos. ¿Qué otro aspecto podría contar? Aparte de ciertas formas. Sí, pues lo del árbol, no sé si lo pueden considerar así, pero una tradición. No sé, por ejemplo, las tradiciones que podría ser de ahorita como el Vía Crucis, no lo sé. Como por ejemplo en Japón, donde hacen
el año nuevo chino, ya andan con sus disfraces de dragones acá, normal. Ese es uno de los aspectos también. Más aspectos de lo que podría ser la teoría teológica sería, por ejemplo, la conexión entre los seres de aquí, los humanos, entre lo que es Dios, por ejemplo, cuando vamos a la iglesia. Y otro aspecto, porque creo que este ya sería el tercero o el cuarto, vamos a contar que es el tercero porque la verdad me da miedo, sería la escatología. ¿Cómo es la escatología? Prácticamente el fin de los tiempos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de Dios, estoy utilizando mucho a Dios. ¿Por qué? Estoy utilizando mucho a Dios porque prácticamente es el tema que más puedo saber, por ejemplo, para explicar esto. Y es uno, por ejemplo, que llegará Dios, va a venir con todos sus ángeles y sonarán las 7 trompetas y va a caer Dios y va a decir: hijos míos, vengan conmigo, los que no creyeron en mí se van a ir con el diablo y todo eso, ¿no? Prácticamente el fin de los tiempos y cómo va a ser y todo eso. Y un cuarto también sería la intervención divina. Cuando hablamos de intervención divina, ¿a qué nos referimos? No sé, por ejemplo, ya ves que en la catedral hay una foto de ciertas personas, las cuales suelen decir que ocurrieron milagros y cosas así. Un ejemplo muy fácil es cuando según agarró tierra Jesús, creo que sí, agarró tierra Jesús, se lo puso en los ojos a una señora y esa señora era ciega y de la nada vio. O por ejemplo el meme de aquí. ¿Qué tiempo tiene en silla de ruedas? Tengo un año y 8 meses. Todos los nervios que el diablo mató se han restaurado ahora por el poder de la palabra. Alguien tiene que darle gloria a Dios. Alguien tiene que darle gloria a Dios. Alguien tiene que darle gloria a Dios. Se paró. Y eso. Pues saltamos a la siguiente fase, que es la de donde dice Agosto, que es la metafísica, donde se supone que el ser vivo empieza a decir: oye, pero no tenemos tantos fundamentos como para decir el de allá arriba existe, pero pues tenemos que verificarlo, ¿no? Aquí es donde nace el idealismo versus la realidad. O bueno, ese es uno de los aspectos prácticamente de la metafísica, donde las personas empiezan a cuestionarse si realmente ese Dios que dicen que existe, existe. Un ejemplo de ello puede ser los horóscopos. Prácticamente, pues sí, creen de que según las estrellas, oh Dios mío, tú eres Tauro, tú eres Aries, como eres Tauro te va a pasar esto y como tú eres Aries te va a pasar esto. ¿Por qué? Porque las estrellas y porque los planetas lo dicen. Bueno, ese es un pretexto que pudieron haber utilizado para decir: existe algo que nos mueve, existe algo que nos controla desde allá afuera, una simulación, no sé qué es, pero nos controla. Y bueno, esto es como si fuera un Dios que podemos tener la prueba que existe, pero ni siquiera tenemos la prueba si realmente nos controla o no, y realmente tiene una forma de pensar o no, porque nos está controlando prácticamente. O bueno, está siguiéndonos ahí para decirnos cuál va a ser nuestro destino y cuál va a ser el progreso que tendremos en la vida próximamente. Otro aspecto, aparte del idealismo versus la realidad, ¿qué es esto? Prácticamente sería pues el ser, iba a decir experiencia, pero no, el ser y la realidad. Por ejemplo, la existencia de esto, por ejemplo, como ya lo dije ahorita, lo que son los planetas. Los planetas sabemos prácticamente que existen, pero tampoco sabemos, como dije ahorita, si realmente influyen en nosotros o no. Es algo que también se está, por ejemplo, la verdad no sé, me trabé. Pero otro aspecto de esto también es la causalidad. Si hay un objeto, no se va a mover hasta que algo lo mueva. Así de fácil. Una acción genera un efecto. Si los planetas se mueven, generan un efecto en mí. No sé, para mí son mensadas, pero bueno, se supone que esa es una de las razones o otro de los aspectos de lo que es la teoría de la metafísica. Acabo de parar el video, prendí el foco porque me estaba encandilando ya la pantalla. Voy a seguir continuando el tema y me acabo de agüitar porque salgo muy mal en el video, de verdad, muy mal. ¿Será que las estrellas están influyendo en mí hoy en día? ¿Será que la luna roja que acaba de publicar la NASA está influyendo hoy en mí? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué dice la NASA sobre esto? Y sí, la NASA puede ser un ejemplo sobre esto, porque prácticamente hay gente que sigue creyendo en el horóscopo. Eso es algo muy común en los jóvenes.
y también en una que otra señora, ¿verdad? Y bueno, esa es una de también las principales, bueno, de los principales aspectos de lo que es la metafísica, el estudio de la naturaleza y el tiempo. ¿Por qué? Porque pues prácticamente se han descubierto ya nuevas cosas a través de los tiempos, desde hace miles, bueno, no es cierto, no le voy a mentir, hace unos cientos de años, porque prácticamente es reciente, desde los años de Cristo hacia acá, o no sé si antes, se ha impulsado mucho lo que es el estudio y la investigación en ciertos temas, y de aquí es donde mayoritariamente nace lo que es la curiosidad por las cosas que nos mueven, ¿no? Así que esa es una. También sería lo que es, pues, el propio estudio del ser humano. ¿Cómo es el estudio del ser humano? Prácticamente el que me mueve a mí, porque ahí es donde ya nace la reflexión y basarse más en lo que sería la filosofía. Filosofía, ¿cómo puedo poner de ejemplo esto? La filosofía socrática. Cuando hablamos de filosofía socrática o filosofía platónica, es prácticamente el conocerse a uno mismo y todo eso, y saber de que realmente las acciones que me están moviendo no son prácticamente de algo de afuera, sino algo de mí. Son muchas cosas las que se estaban moviendo en la metafísica, luchar contra un Dios, con fundamentos de que hay otro Dios que sí existe y que el tuyo no existe porque el tuyo está en un libro y el mío lo estoy viendo cada vez que le hago suma o un vidrio y cosas así. Pero realmente ninguno de estos dos tienen fundamentos claros de que es algo que nos influye y que es algo que sí puede ponernos como decir, esto realmente pasa por esto. Y ahí es donde entra la teoría científica, que es donde viene a papearse, a meterle batazos y decirle ni la tuya, ni la metafísica, ni siquiera tampoco la politeísta perteneciente a ¿qué? A la teológica, van a ganarme a mí. Yo les voy a mostrar algo que realmente existe, que realmente pasa y que digo un por qué sucede. Ese es el empiezo de la teoría científica. Se supone que la teoría científica es algo comprobable. Se supone que para mí esto debería ser algo fácil de explicar. ¿Por qué? Porque años atrás ya hemos traído desde que estaba en las escuelas. Eran escuelas que a la vez de que estudiabas y aprendías conocimiento general, creías en algo. Por ejemplo, las escuelas católicas. Creo que todavía existen, no lo sé. Pero bueno, las escuelas católicas prácticamente te enseñaban sobre Dios, te mandaban a misa a la vez que estudiabas matemáticas y todo eso. Así que es como, no sé, una contradicción, porque no todo lo hacían en base a Dios, también lo estudiaban. Así que bueno, pero ese no es el tema. Un aspecto de esto se supone que debería ser la comprobación. Cuando hablamos de comprobaciones de que, no sé, el cuaderno yo podría romperlo, hacer no sé qué, pero podría simplemente, tengo el cuaderno, se cayó, tocó el piso, sonó, y eso no es gracias a que hay un Dios de la caída, un Dios de caerme, de que las estrellas dijeron, no, me voy a dar en la madre, me voy a romper una pata, y todo eso es porque Dios lo quiso. No, si te caíste fue porque existe la gravedad. Existe la gravedad porque hubo alguien que lo comprobó. Y si alguien lo comprobó, ya estaba directamente tocando lo que es la teoría científica que Comte nos proponía. El método científico prácticamente es observación, experimentación, contar con los recursos para poder aplicar esa experimentación, crear una hipótesis y obtener una respuesta. Prácticamente en esto que es el método científico radica todo el mundo de la teoría científica, en todo lo que se pueda comprobar, que tengamos los recursos para poder comprobarlo y saber en qué ciertos casos va a funcionar, ¿no? Eso es prácticamente. Otro es que pues no es como que Dios haya dicho que se va a morir, así que rechaza todo lo que es la metafísica y todo lo que es teológico. Aquí no hay dioses, aquí solamente estamos él, tú y yo, los que estemos aquí, y vamos a comprobar lo que esté pasando con lo que vemos, con lo que observamos, con nuestras hipótesis, y repitiéndolo una y otra y otra y otra vez. Cuando hablamos de repetir una y otra vez, no solamente tenemos que hacerlo con objetos. Un ejemplo también para poder hacerlo, y también uniendo otro aspecto de lo que es la teoría científica, es el conocimiento empírico. Si yo meto la pata porque me tenía las agujetas desamarradas y me caí y veo
que el día que me vuelva a caer tengo las agujetas desamarradas, estoy creando una repetición. Si las agujetas las tengo desamarradas, me caigo. Eso es prácticamente el conocimiento empírico. Saber respuestas en base a la experiencia. Y ese es otro de los aspectos de lo que es la teoría científica. Y sí, también la podemos llevar a otros casos en el cual es otro aspecto de lo que es la teoría científica, que sería la evolución. Es uno de los aspectos que aún se siguen estudiando, que la verdad no se logra comprender al 100, pero pues se sigue investigando. ¿Por qué? Porque están basados ahorita mismo en lo que es la teoría científica, la evolución del humano. Según Dios, creó a Adán y Eva. Esa es la teoría teológica. Según los humanos, cayó el Big Bang, explotaron los mundos, creció vida desde el agua, empezaron a hacerse changos, humanos, un poco humanos, y luego empezaron allá con todo su cochinero ese de... ¿Cómo se llamaba? ¿El Australopithecus? No, el Australopithecus no era. El chiste es el chango pues. El chango ese, que se parecía más o menos a nosotros y se supone que fue evolucionando y nosotros tenemos como raíz a esos. Y bueno, estas fueron las 3 teorías, que sería la del positivismo, la de la metafísica y la teológica, que es las que nos ofreció Augusto Comte. Bueno, ya no está, pero prácticamente las que nos ofreció Augusto Comte. Muchas gracias por ver el video. Sí, lo hice video para saltarme el punto de ortografía, a pesar de que tengo una muy buena, pero la verdad es que me daba flojera escribir y ponerle imágenes. Así que bueno, espero estar tomando una buena mañana y lo veré en el salón. Adiós.